invitar a todos aquellos que queremos más del Señor, que en esta mañana me acompañe y levante su mano al cielo y podemos levantar una palabra de oración en esta mañana. Señor, tu iglesia, la que tú formaste, la iglesia, Señor, que es tuya, se ha reunido en este lugar con el único propósito de adorar y reconocer que tú reinas, que tú eres nuestro Dios y sin ti nada somos. Reciben esta mañana la más genuina expresión de nuestra adoración y sé propicio, Señor, a tus hijos, Señor. Gracias porque en tu nombre hemos orado y gracias porque antes de que llegásemos a este lugar, tu Espíritu Santo ya estaba presente. Amén, amén. Y gracias en esta mañana. Se puede sentar. Se puede sentar. Damos gracias al Señor en esta mañana. Calurosa. Que Dios nos regala. Todos los días que el Señor nos da son buenos para adorarle y reconocer que Él vive y que Él reina. Damos también, agradecemos también a la pastoral de esta casa y también a la Junta de la Iglesia que nos da la oportunidad de poder dirigirnos a la congregación en esta mañana, ¿no? Siempre que lo he dicho en otras ocasiones, así que ténganme paciencia, volver a repetirlo una vez más, el poder dirigirse a la congregación es un privilegio y es un honor. Así que en esta mañana queremos redimir el tiempo. Así que con esto lo que les quiero decir es que de las 20 páginas de bosquejo que preparé, lo vamos a reducir dramáticamente. Lo vamos a dejar en 19. No, vamos a hacer lo más sensible posible, ¿no?, a la situación en la que estamos el día de hoy, ¿no? Permítame comenzar hablando en esta mañana de Thomas Alva Edison. Ya los jóvenes comenzaron la escuela, muchos de ellos, los de la universidad ya comenzaron, están por empezar, así que permítame hablar un poco de pedagogía y de historia. Thomas Alva Edison, y un poco para refrescar la memoria, fue el inventor de lo que hoy conocemos como la bombilla eléctrica. Inventó la bombilla eléctrica y las noches no volvieron a ser iguales. No sé si tal vez sucede en su casa como sucede en la mía, cuando salimos de noche, que usualmente dejamos una bombilla encendida para cuando regresemos en la noche, ¿no?, tener un poco de claridad. Así que Thomas Alva Edison fue el inventor, y para ser más específico, en el año 1879 sometió su patente para la bombilla eléctrica. Óigame, pero la historia de Thomas Alva Edison no necesariamente es una historia necesariamente de éxitos o de victorias. Hubieron muchos fracasos y muchos tropiezos en el camino. Para resumir un poco la historia de este hombre, cuenta la historia que este niño comenzó la escuela, como todo niño lleno de ilusiones y de esperanzas, comienza su primer año escolar. Y a los pocos días de haber comenzado su semestre escolar, llega Tomás a su casa con una nota del maestro, con instrucciones específicas que solamente podía leerla su madre, y se le entrega. La madre desdobla aquel papel y comienza a llorar. El hijo, con la curiosidad de saber qué era lo que estaba en este papel escrito, y recuerden que todavía estaban los primeros días de clase, ¿no?, así que aún no había aprendido a leer, le incita a su madre: mami, dime qué dice la hoja, qué escribió mi maestro. Y esta madre le dice, finge que está leyendo del papel y lo dice en voz alta, y le dice: su hijo, señora, es un genio. Como usted sabe, nuestra escuela es pequeña y no tenemos buenos maestros. Así que, por favor, enséñele usted en su casa. La historia dice que pasaron los años. Thomas Alva Edison se convirtió en uno de los inventores más famosos del siglo XX. Sometió sobre 1.300 patentes en descubrimientos y desarrollos que hizo científicos.
al morir su madre, Thomas Alva Edison, ya hecho un hombre, un adulto, va a la recámara de su madre a recoger un poco. Y se encuentra con aquella nota de su niñez que no pudo leer porque era un niño. Y vuelve y la desdobla. Y cuando lee la nota que envió su maestro, la nota decía: su hijo está enfermo mental. No podemos aceptarlo en nuestra escuela. Cierra la cita. Qué contraste tan profundo. Óigame, esa nota estaba dirigida a la persona equivocada. Digo que estaba dirigida a la persona equivocada porque estaba dirigida a una madre. Y si algo yo he aprendido es que las madres no saben el significado de la palabra imposible. Aleluya. Y si no, que venga aquí y les pregunte a las madres de esta casa. Las madres no saben el significado de un no, de la palabra imposible, cuando se refieren a sus hijos. Y esta mujer hizo lo imposible con este niño, y al día de hoy lo reconocemos como uno de los grandes científicos de mayores aportaciones a la humanidad. Así que, habiendo dicho esto, me gustaría de esta forma introducir las palabras que queremos compartir con la congregación el día de hoy, bajo el título El Dios de lo imposible. Así que les invito ahí donde está, que abra su Biblia o que encienda su Biblia y que busquemos en Ezequiel capítulo 37, y ahí habremos de estar considerando el verso 1 hasta el 10. Y mientras usted lo está buscando, aprovecho y le menciono cuando niño en la iglesia, miraba a los hermanos cuando llegaba a la iglesia y veía sus Biblias. A veces uno veía una Biblia tan grande y se dice, bien espiritual. O cuando veía que llegaba con una Biblia pequeñita, ese recién convertido. ¿Qué yo hubiese dicho de mí mismo si me hubiese visto llegar a la iglesia con la Biblia en el teléfono? Santo Dios. Así que damos lectura en Ezequiel capítulo 37, versos 1 al 10, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. La mano del Señor vino sobre mí, y su espíritu me llevó y me colocó en medio de un valle que estaba lleno de huesos. Me hizo pasearme entre ellos y pude observar que había muchísimos huesos en el valle, huesos que estaban completamente secos. Y me dijo: hijo de hombre, ¿podrán revivir estos huesos? Y yo le contesté: Señor omnipotente, tú lo sabes. Paréntesis. Una respuesta muy diplomática para no tomar posiciones, ¿no? Verso 4. Entonces me dijo: profetiza sobre estos huesos y diles: huesos secos, escuchen la palabra del Señor. Así dice el Señor omnipotente a estos huesos: yo les daré aliento de vida y ustedes volverán a vivir. Les pondré tendones, haré que les salga carne y los cubriré de piel. Les daré aliento de vida y así revivirán. Entonces sabrán que yo soy el Señor. Tal y como el Señor me lo había mandado, profeticé, y mientras profetizaba, se escuchó un ruido que sacudió la tierra y los huesos comenzaron a unirse entre sí. Yo me fijé y vi que en ellos aparecían tendones y les salía carne y se recubrían de piel, pero no tenían vida. Entonces el Señor me dijo: profetiza, hijo de hombre, conjura al aliento de vida y dile: esto ordena el Señor omnipotente, ven de los cuatro vientos y dales vida a estos huesos muertos para que revivan. Versículo 10 y último. Yo profeticé tal como el Señor me lo había ordenado, y el aliento de vida en ellos. Entonces los huesos revivieron y se pusieron en pie. Era un ejército numeroso. Dios añade bendición a su palabra en nuestros corazones. Dios bendiga a este varón de Dios, sabio, prudente. Amén.
El Dios de lo imposible. Lo primero que quiero sembrar en sus corazones en esta mañana es la forma en cómo comienza el versículo 1, diciendo: la mano del Señor está sobre mí. Óigame, la forma en que comienzan los escritos es importante, porque lo que bien comienza, bien termina, dice un refrán popular. Cuando la mano del Señor está sobre nosotros, aquellas cosas que antes intentamos hacer y no las logramos, se hacen posibles. Somos efectivos. Cuando la mano del Señor está sobre nosotros, podemos alcanzar cosas que otras personas no logran, incluso con mayores y más recursos que nosotros. Cuando la mano del Señor está sobre nosotros, tenemos protección, tenemos gracia y favor del reino. Cuando la mano del Señor está sobre nosotros, no hay arma que nos pueda tocar. No hay embeleco del infierno que nos pueda hacer caer. Y voy a hacer un paréntesis y le voy a añadir esto más. Cuando la mano del Señor está sobre nosotros, incluso nuestras propias incapacidades y limitaciones no son obstáculos para que se cumpla la voluntad de Dios. ¿Y por qué enfatizo eso? Porque, óigame, si hay alguien que es bastante crítico, somos nosotros mismos. Somos bastante, y permítame la palabra, ¿por qué no decirlo? Somos bastante crueles cuando nos juzgamos a nosotros mismos. En la gran mayoría de las ocasiones, las personas en las iglesias se consideran incapaces de cumplir con tal o cual labor cuando son llamados a trabajar en un ministerio. Esa es la constante. Somos muy críticos de nosotros mismos, en donde nos desvalorizamos y pensamos que no tenemos la capacidad para hacer tal o cual cosa, que tal vez otra persona está mejor preparada que nosotros. Pero óigame, cuando la mano del Señor está con nosotros, no hay nada que nos detenga. Amén. ¿Está conmigo, iglesia? ¿Y sabe por qué? Porque cuando la mano del Señor nos toca, Él no falla. Amén. Este principio de que la mano del Señor está sobre nosotros y nos da la fortaleza para seguir hacia adelante, me recuerda a las palabras de Jabes en el Antiguo Testamento, quien dijo, y estoy parafraseando: Dios, Señor, y si tu mano estuviera conmigo. Permítame utilizar este ejemplo bíblico y decirles en esta mañana que cuando oramos es más importante pedir que la mano de Dios esté con nosotros que invertir tiempo en oraciones pidiendo cosas materiales o terrenales que al final del día se van a quedar aquí en la tierra. La mano del Señor está con nosotros. Me recuerda en Hechos capítulo 16 el apóstol Pablo, en donde me relata en Hechos capítulo 16, en donde el Espíritu de Dios le impidió a Pablo y a las personas que iban con él en varias ocasiones el llegar hasta Asia para predicar la palabra de Dios. Mas sin embargo, luego Dios se le revela a Pablo en medio de una visión y le dice: ve a Macedonia y ayúdanos a orar. ¿Qué me dice esto, iglesia? Me dice que cuando la mano de Dios está con nosotros, está con sus hijos, Dios abre puertas, pero también cierra puertas. Amén. A Pablo el Espíritu de Dios le dijo que no fuera a este lugar, pero que se dirigiese hasta este otro lugar en Macedonia. Y muchos pudiesen pensar, pero Pablo lo que quería era predicar la palabra. ¿Qué de malo podía estar e ir a este otro lugar, a Asia, en vez de ir a este otro lugar? ¿Sabe qué, iglesia? Que cuando escuchamos la voz de Dios y ejecutamos conforme a las instrucciones de Dios, Dios ya tiene un plan trazado.
Cuando nos desviamos del plan de Dios. Si Pablo se hubiese desviado del plan de Dios y en vez de ir a Macedonia a ministrar a los hermanos de Macedonia, se hubiese ido a Asia como era su deseo y su anhelo y el de las personas que estaban con él, óigame, se estaba desviando del plan de Dios. Y nosotros queremos estar en el centro de la voluntad de Dios. ¿Cuántas cosas tenemos en el camino que nos distraen del blanco? Que nos quitan la atención, que nos quitan el foco de lo que queremos lograr. ¿Okay? Quiero decirle esto a la iglesia y permíteme también dirigirme también en esta mañana a los líderes también de esta casa, al liderato de esta congregación y a cada hermano que está aquí en esta mañana. Dios no espera que hagas todas las cosas. Lo voy a repetir. Dios no espera que hagas todas las cosas. Dios lo que sí espera es que cumplas con su propósito. No tenemos que hacer todas las cosas. Lo que sí tenemos que hacer es lo que Dios espera de nosotros. Amén. Permítame ministrarle también al liderato de esta casa. Podremos hacer como iglesia muchas cosas. Podremos hacer un sinnúmero de cosas en la iglesia o en la comunidad o en la sociedad o impactar distintos lugares. Pero aquellas cosas que no podemos lograr solamente son posibles cuando la mano de Dios está con nosotros. Podemos hacer muchas cosas, pero yo quiero hacer aquella en la cual nadie puede hacer. Aquel lugar donde la gente no puede llegar, ahí yo quiero estar. Y eso solamente es posible cuando la mano de Dios está con nosotros. Amén, iglesia. Me dice el versículo 1 que lo llevó en el Espíritu. En otras versiones dice que el apóstol estaba en el Espíritu. ¿Y qué significa esto de que fue llevado en el Espíritu o estaba en el Espíritu, no? Lo que quiere decir es que el espíritu del profeta de Ezequiel estaba en sintonía, estaba en armonía con el Espíritu de Dios. Amén. Y que fue llevado en el Espíritu. Y cuando alguien te lleva es porque tú se lo permites. Oh, eso es profundo. Cuando tú permites que alguien te lleve, que alguien sea el que te dirija, porque tú entiendes que aquel que te está dirigiendo, que se llama el Espíritu de Dios, tienes cosas mejores que las que usted y yo podemos esperar para nuestra vida. ¿Está conmigo, iglesia? Amén. Así que Ezequiel me dice que lo llevó el Espíritu. Estaba en sintonía con el Espíritu de Dios. Y me dice que el Espíritu lo llevó al valle. La palabra de Dios, históricamente, cuando se refiere a los valles, se refiere a los lugares donde hay guerra, en los lugares de lucha. ¿Okay? Usualmente las grandes batallas se libraban en los valles. ¿Okay? La guerra, cuando en ese tiempo que era mayormente cuerpo a cuerpo, los que peleaban trataban de ocupar los lugares altos, porque desde los lugares altos era más fácil atacar. Así que nadie quería estar en los lugares bajos, porque eran presa fácil, ¿no? Así que el Espíritu lleva a Ezequiel al valle, o en otras palabras, lo lleva al lugar bajo, a los lugares bajos. Lo lleva a los lugares bajos para enseñarle que en los lugares bajos hay gente que necesita de Dios. Cuando nos acostumbramos a estar en las alturas, a veces se nos olvida que hay gente a nuestro alrededor que necesita misericordia y que necesita salvación. Amén. ¿Está conmigo, iglesia? La iglesia de Dios está llamada a vivir en las alturas de la fe, para ir a servir en los lugares bajos en donde la sociedad no quiere llegar. Permítame decirlo, repetirlo nuevamente. La iglesia del Señor está llamada a vivir en las alturas de la fe para ir a servir en los lugares bajos y olvidados
donde la sociedad no quiere llegar. Amén. Si vemos nuestra hermosa ciudad de Humacao, muchos de nosotros que hemos sido adoptados como hijos de esta ciudad, no lejos de nosotros, óigame mis hermanos, hay gente que aún vive sin techo. Gente que aún, como decimos, aún viven con un techo de toldos azules. En nuestra ciudad o posiblemente cerca de nuestra congregación, a esta hora, que aún no es el mediodía, debe haber personas que ya han perdido el conocimiento por el uso del alcohol. A esta hora que estamos hablando en la ciudad de Humacao, hay personas que mientras estoy hablando y dirigiéndome a ustedes, hay personas que están usando drogas y que se están inyectando en su cuerpo. Mientras les estoy hablando en esta mañana en la ciudad de Humacao, debe de haber un padre gritándole a sus hijos y diciéndole que ellos no son importantes. Mientras les estoy hablando en la ciudad de Humacao, tienen que haber matrimonios que están seriamente considerando dejarlo todo y rendirse, y es mejor que cada cual siga su camino. No hay que ir lejos. En nuestra ciudad de Humacao también tenemos nuestros lugares bajos. Tenemos los lugares donde también hay que ir a ministrar y llevar luz. Y también hay que ir y llevar esperanza. Cuando el Espíritu de Dios nos dirige, las cosas cambian. ¿Amén? Hay gente que sigue luchando en el valle. Hay gente que sigue luchando en el valle, posiblemente en sus escenarios de trabajo, con jefes difíciles, con jefes complicados. Pero en esta mañana yo quiero decirte que tu tiempo de dolor, tu tiempo de estar en el valle, Dios lo ha visto. Dios ha visto tu lucha y en su momento Dios te va a honrar. Amén. Quiero ir terminando estas palabras en esta mañana, lo que quería compartir con la congregación, y respetando las propias palabras que dije al principio, que quiero ser sensible con el tiempo. Me gustaría por unos segundos que usted meditase en todas las palabras, todo lo que Dios le ha ministrado por tantos años, las palabras proféticas o lo que Dios le ha ministrado por tanto tiempo, las promesas que tal vez usted y Dios solamente conocen, todas las cosas que Dios le ha prometido, las cosas que Dios le ha dicho. Tómese unos segundos para meditar en eso. En los momentos en que el Espíritu de Dios le ha tocado y le ha ministrado a su corazón, y a usted no le queda duda que es el Espíritu de Dios, que es la mano de Dios la que le ha estado ministrando. Amén. ¿Sabe que muchos de nosotros hemos convertido todas esas promesas y todo lo que Dios nos ha dicho y todo lo que el Espíritu Santo nos ha ministrado y le hemos convertido en una pila de huesos secos? En un valle de huesos secos, como vio Ezequiel en el capítulo 37. En donde pensamos que Dios sí me habló, Dios me ministró, el Espíritu Santo me tocó y en ese momento sabía que era el Espíritu de Dios el que me estaba ministrando. Pero al pasar del tiempo, al pasar de los años, algo en la ecuación se perdió. Y yo quiero venir aquí en esta mañana de parte de Dios, en esta mañana hermosa y calurosa que Dios nos ha regalado, a decirte que no tenemos por qué seguir viviendo de los recuerdos en un valle de huesos secos. Aleluya. Que no tienes por qué tornar toda tu esperanza, todos tus anhelos y todos tus sueños y todo lo que Dios te ha prometido en un valle de huesos. Y cuando hablamos de huesos estamos hablando de un lugar donde no hay vida. Amén. Yo quiero utilizar el ejemplo bíblico. El ejemplo bíblico me dice que el Señor le dijo a Ezequiel, le dijo al profeta: ve y ordena
a estos huesos que se unan. No le dijo al profeta, dile a los huesos, si no tienen nada más que hacer y no están muy ocupaditos y no están jugando Xbox o jugando con el iPhone, que se unan. No fue una sugerencia, no era una posibilidad, no era una idea. Ve y da la orden. Hay algo que tenemos que entender. Y si usted se recuerda solamente de esto, usted le hizo el día al predicador. Amén. Es que nada sucede en el mundo espiritual si usted no lo ordena. Se lo repito. Nada sucede en el mundo espiritual si usted no lo ordena. Y yo vengo aquí en esta mañana, en estos últimos 3 o 4 minutos que me queda de disertación, a decirle de que es su momento, iglesia, de que usted le ordene a su valle de huesos secos que cobren vida. Que cobren vida. Es tiempo de que sus sueños cobren vida. Es tiempo de que sus anhelos cobren vida. Es tiempo de que sus anhelos profesionales cobren vida. Es tiempo de que sus estudios cobren vida. Es tiempo que el destino de sus hijos profeticemos vida sobre ellos. Aleluya. Es tiempo de que profeticemos vida sobre nuestro cuerpo. Aleluya. Que profeticemos bajo la orden de Dios de que hay vida para sus hijos. Y de que todo lo que Dios nos ha prometido no quedó en el pasado. Dios no se ha olvidado de ello. Dios lo sigue teniendo tan presente el día de hoy como lo tuvo en el momento cuando soltó su palabra profética sobre tu vida. Les voy a decir más, iglesia. Las palabras que Dios le ha dicho a esta casa, aleluya, no son para recordarlas como que eran bonitas y fueron parte de la historia de esta iglesia. Las palabras que ha dicho Dios sobre esta casa son vida. Y en esta mañana estamos declarando vida sobre esta casa. Y estamos ordenando que la palabra de vida, la palabra que Dios empeñó sobre esta casa, la palabra que Dios empeñó contigo y conmigo como sus hijos, esta mañana cobra vida. Si usted está conmigo, levante su mano y diga un amén, un aleluya. Brinque, diga algo, aleluya. La vida y la muerte están en la lengua, dice la palabra de Dios. Me gusta mucho cuando hablan sobre Samuel, que dice que las palabras de Samuel no caían en tierra. ¿Y qué quiere decir eso? Que lo que este siervo de Dios decía, se cumplía. Así que en esta mañana yo he venido de parte del cielo a decirte que tus sueños y tus anhelos no tienes por qué volverlos un valle de huesos secos sin vida. Que Dios nos da la posibilidad de que hablemos y le ordenemos a nuestros sueños que cobren vida en esta mañana. Y si usted me permite en esta mañana terminar de la misma forma que comencé, es que el Dios de lo imposible hace todas las cosas posibles. Y si usted me permite para terminar y se puede poner en pie y tenemos una palabra de oración, mientras el ministerio de adoración se nos va acercando. Señor, en esta hora yo quiero unirme a la oración de mis hermanos. Solamente tú conoces la aflicción, el dolor, las pruebas que cada uno de mis hermanos están teniendo en el valle, las pruebas y las luchas que están teniendo en los lugares bajos. Pero en esta hora tu palabra, Señor, nos exhorta y nos provoca a que declaremos vida. Que declaremos vida sobre aquellos sueños y anhelos que tú has puesto en nuestros corazones. Que declares vida sobre nuestros ministerios olvidados. Que declaremos vida sobre los talentos que hemos dejado a un lado. Declaremos tu vida y tu unción en esta hora. Y te damos gracias, oh Señor,
porque el reino sigue buscando personas que declaren vida, que declaren la vida de Cristo, que declaren que Jesucristo es vida y resurrección y salvación. Aquellas tantas personas que así lo necesitan, que andan, Señor, sin fe y sin esperanza. Permite que cada hermano y hermana en esta mañana salga fortalecido en la fe y con una convicción profunda de que nuestros sueños y anhelos, Señor, en tu nombre, son una realidad. Porque le creemos al Dios de lo imposible, al Dios que lo imposible lo hace posible. Jesucristo, reinas con poder, soberano.